Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros, nuestro hermano en Cristo, en el ministerio, también, el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Muy buenas tardes, reverendo Noel, y buenas noches ya, porque aquí está oscuro, y lo mismo decimos a todo el equipo de Radio Anglicana y a todos nuestros amigos. En esta ocasión continuamos con las reflexiones en torno al Evangelio según San Marcos, y nuestro tema de hoy es Jesús y Juan el Bautista. Usaremos como referencias el capítulo 1, versículos del 1 al 11 del Evangelio según San Marcos. A nuestros oyentes también les recordamos que si tienen alguna inquietud, alguna duda o algún aporte en torno al tema de hoy, pueden enviárnoslo a nuestro WhatsApp, el 698-680696, anteponiendo el signo positivo y el número 34 a este número si lo hacen de fuera de España. Recordándoles 698-680696. También saludamos a los hermanos que nos escuchan a través de las aplicaciones de Radio Anglicana y también a aquellos que nos ven y nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana en vídeo en este momento a través de nuestra página web de www.radioanglicana.es y también a los hermanos que nos ven y nos escuchan en nuestra página de Facebook. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor a su programa La Palabra Hoy. Comenzamos con un breve momento de oración. Reverendo, adelante. Vamos pues a tener unas palabras de oración. Te damos las gracias, Padre nuestro, por el privilegio que tenemos una semana más de poder estar en este programa y poder también comentar en esta ocasión acerca del Evangelio según San Marcos. Y te pedimos, Padre nuestro, que el mensaje del Evangelio, que la claridad del Evangelio, que la gloria del Evangelio pueda ser difundida a través de este medio que es Radio Anglicana y otros a lo largo de toda la tierra. Y te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entramos de lleno en nuestro programa, Juan Mari, y sería pues interesante, hablando en referencia al tema que es Jesús y Juan el Bautista, pues surge la pregunta de que por qué el Evangelio según San Marcos comienza con esta figura, con la figura del Bautista. Efectivamente es una pregunta interesante porque realmente Juan el Bautista es un personaje muy especial en los Santos Evangelios. Es no solamente aquel que anuncia la llegada del Mesías a Israel, como por ejemplo en este texto que has indicado, ¿no?, de los primeros versículos del Evangelio según San Marcos, como indican esos oráculos proféticos que están citados ahí. No solamente es el heraldo del Mesías, sino que tal como es presentado, tal como es introducido por el evangelista, realmente podemos decir que Juan el Bautista es también algo así como el enlace entre dos mundos, ¿no? Una especie de bisagra entre dos épocas o dos dispensaciones, como suelen decir a veces algunos creyentes, o sencillamente dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Todo lo que presenta Marcos, el evangelista, acerca de la figura de Juan el Bautista,
tal como se puede leer en esos versículos, lo que hace es evocar, sugerir, para cualquiera que estuviera escuchando o para cualquiera que lea hoy el Evangelio según San Marcos, la figura de Juan el Bautista viene a evocar el profetismo veterotestamentario más estricto, o sea, las figuras proféticas como Elías, ¿no? Hombres consagrados, hombres llenos de celo por Dios y hombres que están en este mundo con una clara conciencia de una misión. Bueno, no olvidemos que hay unas palabras del propio Evangelio, de los Evangelios en general, en las que el propio Jesús dice literalmente que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Es decir, Juan el Bautista, es el punto de inflexión que va a poner fin al Antiguo Testamento y que va a dar paso al Nuevo. Va a poner fin a una antigua economía para dar comienzo a otra. Tenemos dos preguntas que nos hacen nuestros oyentes. Se nos dicen que Juan el Bautista y Cristo enfrentados fue el título que nos enviaron, y luego nos decían de que según se dice en la iglesia primitiva estaban enfrentados los seguidores de ambos, tanto los de nuestro Señor como también los de Juan el Bautista, y que por eso Juan en su evangelio remarcaba muchísimas veces las palabras de Juan el Bautista. Este es de quien yo decía es el Cordero de Dios, este es de quien yo dije es el Cordero de Dios, etc. ¿Tiene algo que ver esto para que también Marcos en su evangelio inicie hablando de la figura del Bautista? Bueno, es evidente que el Bautista, Juan el Bautista, llegó a crear, por decir así, lo que hoy llamaríamos una escuela, ¿no? Llegó a crear escuela y llegó a tener discípulos propios. Estamos ahora en este momento, mientras respondemos la pregunta, pensando que hay en los Hechos de los Apóstoles, no recordamos exactamente el capítulo ni el versículo, pero hay alusiones a discípulos de Juan que no habían conocido realmente a Jesús, pero que al escuchar la predicación del Evangelio realizada por el apóstol San Pablo, si la memoria no nos engaña, creo que es en la ciudad de Éfeso, al escuchar la predicación del apóstol San Pablo se sienten identificados con ella, se sienten atraídos por ella y quieren formar parte de la iglesia. Y entonces se les pregunta si sabían lo que era el derramamiento del Espíritu Santo que había tenido lugar en Pentecostés, etcétera. Decía que no sabían nada de eso. Y les preguntaron entonces, ¿pero qué bautismo habéis recibido? Y dicen el de Juan, ¿no? Es evidente que el Nuevo Testamento, aunque sean muy pocos los versículos que hagan alusión a ello, reconocen que hubo una escuela de Juan el Bautista, unos seguidores de Juan el Bautista. Y como hemos dicho, creo, en alguna ocasión, en algún programa anterior, existe una iglesia, un grupo especial que se llaman los mandeos, que tienen en el Medio Oriente, que tienen a la figura de Juan el Bautista como su figura principal, y que los cristianos de la antigüedad o de la Edad Media también, pues les llamaban los cristianos de San Juan, es decir, los que habían sido seguidores de Juan el Bautista, o por lo menos el grupo este grupo religioso, pues tiene vinculaciones con aquello. A ver, los evangelios presentan no un enfrentamiento claro entre Jesús y Juan, al contrario, todo da a entender en los relatos de los evangelios que las figuras de Jesús y Juan se encuentran en un momento muy determinado, que el evangelio de Marcos presenta claramente, es el momento del bautismo de Jesús, pero también dan a entender los evangelios que siguieron caminos diferentes y que Jesús en realidad pues no llegó a ser del todo comprendido por Juan. Queda ahí el testimonio de ciertos pasajes de los evangelios sinópticos donde el Bautista envía discípulos suyos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Sin embargo, Jesús luego no va a hablar mal de Juan a las multitudes, al contrario, va a ensalzar la figura de Juan el Bautista. Si hubo enfrentamientos entre seguidores de Jesús y seguidores de Juan el Bautista, si los hubo realmente, que pudo haberlos habido, sin duda, desde luego no fueron
enfrentamientos propiciados por el propio Jesús y probablemente tampoco por el propio Juan el Bautista. Al contrario, las dos figuras, tanto Jesús como Juan, se trataban, evidentemente, en el poco tiempo que llegaron a compartir juntos, pues se trataron con una gran deferencia y se trataron con un gran respeto. El hecho de que Marcos, volviendo también a la pregunta que se nos ha hecho, el hecho de que Marcos haga comenzar su evangelio, perdón, con la figura de Juan el Bautista, responde al hecho de que Juan es la gran figura, como decíamos, que va a poner fin a una época y que va a dar comienzo a la otra. En este sentido, Juan el Bautista es de esos hitos claves en la historia de la salvación. El propio Jesús lo dirá: entre los nacidos de mujer no hay mayor que él, ¿no? Aunque luego también va a decir que el más pequeño en el reino de Dios, no obstante, es mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista es de esos hitos, de esas figuras señeras que van marcando momentos determinados de la historia de la salvación o van abriendo nuevas etapas, aunque quizás ellos mismos pues no siempre sean conscientes, ¿no? O sea, el hecho de que, perdón, el hecho de que Marcos, el evangelista San Marcos, inicie su evangelio con la figura de Juan es por una razón muy clara, y es que Juan va a ser el precursor de Jesús, pero al mismo tiempo va a ser el enlace de la nueva era, que es el Nuevo Testamento, que es la era cristiana, el enlace con el mundo antiguo, con el antiguo pueblo de Dios que había sido el pueblo de Israel. O sea, no una ruptura, sino al contrario, pues un puente tendido entre ambas épocas. Hablando del Evangelio de Marcos, ¿cuándo podríamos enmarcar este Evangelio? ¿En la primera o en la segunda generación? Teniendo en cuenta que la primera generación rondaría entre el 30 y el 70 y la segunda entre el 70 y el 100. Hace 8 días se habló de esto, pero podemos responder rápidamente, Tellería. Sí, es la primera generación, evidentemente. La primera generación y además, sí, como decíamos en su momento, si prestamos atención a la hipótesis lanzada por aquel sacerdote catalán, Josep O'Callaghan, sobre un texto marcano, según él, encontrado en Qumran, pues desde luego el Evangelio de Marcos, como habíamos indicado, podría ser de los primerísimos textos del Nuevo Testamento, es decir, escrito a lo mejor 10 años después de la muerte y resurrección del Señor. Al ser el Evangelio de Marcos uno de los primeros escritos, ¿por qué no se hace ninguna mención de Pablo el apóstol? Muy buena pregunta. Pues por el hecho de que el ministerio del apóstol Pablo tuvo lugar mayormente, un poquito más tarde, cuando la iglesia ya estaba configurada. La conversión de Pablo va a tener lugar incluso después del martirio de Esteban o del martirio de San Esteban, del protomártir. Pablo no forma parte de aquellos primeros círculos cristianos y además la figura del apóstol San Pablo, que fue una figura, como las propias epístolas suyas dejan y el libro de los Hechos dejan entender claramente, fue una figura controvertida, y probablemente en los círculos en los que San Marcos se movía, pues a lo mejor no era Pablo precisamente uno de los apóstoles más destacados. Según decíamos, Marcos habría sido, hay tradiciones que apuntan a ello, y hay algún pasaje del Nuevo Testamento también que lo da a entender, que Marcos fue en realidad asistente más bien del apóstol Pedro, más que la relación que Marcos, el evangelista Marcos, pudo tener con Pablo fue muy fugaz, fue muy breve. Marcos acompañó a su pariente, algunos dicen su tío, otros dicen su primo, Bernabé, el apóstol San Bernabé, pero hubo un momento en que, precisamente debido a que el apóstol Pablo no quiso aceptar a Juan Marcos en el equipo, digamos, misionero, en el equipo apostólico, puesto que Marcos se había apartado previamente y en plena campaña, vamos a decir, en plena misión, y había regresado a Jerusalén o a Antioquía,
Pablo no lo quiso aceptar entre sus colaboradores, pero Bernabé sí, y a partir de ahí Pablo y Bernabé van a tomar caminos distintos y Bernabé se llevará, perdón, se llevará con él a su pariente Marcos, que luego será más tarde secretario o amanuense del apóstol Pedro. Aunque es cierto también que hay por ahí algún pasaje en las epístolas pastorales en las que el propio apóstol Pablo dice, tráete a Marcos porque me es útil para el ministerio, lo que daría a entender que la relación de Marcos con Pablo no era en principio una relación negativa, aunque pudiera haberlo sido en algún momento, evidentemente, pero no fue negativa. No obstante, Marcos formaría parte del círculo más petrino que paulino. Por esa razón no hay mención ninguna. Aparte de que realmente la figura de Pablo no tiene nada que ver con lo que fue la vida terrenal, ministerio, la muerte, pasión, muerte y resurrección del Señor. Pablo es una figura ya posterior, aunque fue un gran apóstol y, según dicen, el más grande de todos. ¿Qué se puede deducir del hecho de que de los textos proféticos citados en el Evangelio de Marcos aludan a Juan el Bautista? A ver, es curioso que efectivamente esos textos hablan del Bautista, ¿verdad? Dice cómo es, a ver, si no recordamos mal, el comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías profeta, he aquí, yo envío a mi mensajero delante de ti, etc. Bueno, Marcos, el evangelista, o San Marcos evangelista, es muy consciente a la hora de redactar su evangelio de que Jesús va a aparecer en la escena pública de Israel, no él solo, no diciendo aquí estoy, sino que lo va a hacer de la mano del Bautista. Es decir, anunciado por el Bautista, proclamado por el Bautista e incluso, como veremos, bautizado por él, por Juan el Bautista. Es decir, puesto que San Marcos, esto también lo habíamos, me parece, indicado la semana pasada, en el programa de la semana pasada, si no recordamos mal, puesto que San Marcos es el iniciador del género literario que se llamaría el género evangelio, pero lo hace sintiéndose continuador de unas tradiciones muy antiguas referentes a la historia de Israel, a lo que nosotros llamamos del Antiguo Testamento. El Evangelio aparece como no solo una continuación de las escrituras antiguas, sino como un perfecto cumplimiento. Y es ahí donde la figura de Juan el Bautista es capital, porque es Juan el Bautista quien cumple esas profecías que anuncian al heraldo del Señor, y Juan el Bautista va a ser el heraldo que va a introducir directamente la figura de Jesús de Nazaret ante el pueblo judío. Si Juan era sabedor de que Jesús era el Mesías, ¿por qué no fue uno de sus discípulos? Juan no fue realmente, por decir así, comisionado. No fue comisionado para ser realmente o para formar parte del grupo de los discípulos de Jesús. La figura de Juan, como decíamos al principio, es una figura extraordinaria. Es una figura extraordinaria porque tiene un papel muy difícil. Juan es el que va a poner, digamos, el punto y final a una época determinada, a una forma de relación de Dios con su pueblo determinada, que es lo que llamamos el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo va a ser el que va a introducir la nueva, de tal manera que Juan se va a quedar en el justo medio. Es lo que habíamos dicho antes, un personaje bisagra. Por un lado cierra el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y por el otro abre la puerta ya para que entre el nuevo. De hecho, él mismo va a introducir el nuevo. Es curioso que Juan en ningún momento se va a sentir ni competidor de Jesús. En el Evangelio según San Juan Evangelista, San Juan Apóstol, en el Evangelio según San Juan se conservan las palabras del Bautista que dice: es necesario que yo mengüe
y que él crezca, es decir, que yo me vaya retirando poco a poco, porque Juan no tiene realmente la conciencia de que él deba ser uno más de los discípulos, sino que debe ser el que introduce al Mesías y va a ser incluso quien va a hacer que algunos de sus discípulos, como eran por ejemplo Andrés, el hermano de Simón Pedro, o Felipe, o Natanael, Bartolomé, en otras tradiciones, pues que ellos vayan con Jesús. Pero él, sin embargo, no va a ser discípulo directo de Jesús porque tal no es su cometido. Su cometido es un cometido de gran envergadura, un cometido que a nosotros nos podría parecer extraño, eso de ser la bisagra, el punto de inflexión entre un momento y otro, pero él se va a quedar allí porque él ya no va a formar parte del grupo de discípulos de Jesús, él ya no será parte de la iglesia que despuntará después de la resurrección del Señor. Bueno, de hecho él tampoco iba a estar, porque iba a morir antes, iba a ser ajusticiado antes por las intrigas de la mujer del rey Herodes, o de aquel Herodes, concretamente Herodes Filipo. Pero él va a estar allí, digamos, en ese papel que Dios le da, que es un papel de quedarse justo en el medio, ni antes ni después, justo en el medio. Personas especiales para misiones, para cometidos especiales, que no siempre son fáciles de entender para nosotros, pero que están ahí. En relación a los mandeos que estuviste hablando hace un momento, nos comentan que estos rechazaron a Jesús e incluso ellos creen que el último profeta verdadero y auténtico fue precisamente Juan el Bautista, nos comentan. Así es cierto. De hecho, claro, por esta razón, como decíamos, cuando los cristianos primitivos, y sobre todo ya más tarde en la Edad Media, cuando los europeos entran en contacto con estos orientales y se encuentran con esta curiosa, digamos, iglesia, les dan el nombre de cristianos de San Juan porque se basaban efectivamente en Juan el Bautista y no en Jesús. A ver, de hecho, la mayoría de los seguidores del Bautista no debieron seguir realmente a Jesús de Nazaret, solamente unos cuantos, como los que hemos mencionado antes, que luego serían también del grupo de los apóstoles, siguieron a Jesús. Sí, este es el caso, por ejemplo, es un caso muy similar al de otros movimientos religiosos del Medio Oriente, por decir así, por ejemplo, los maniqueos, que también consideraban a Mani, su profeta, como la última revelación y la más importante, solo que Mani sí que aceptó a Jesús como profeta, ¿no? O incluso la cuestión del Islam, que siempre es una cuestión pues muy controvertida en nuestros días, pero que sin embargo el Islam acepta que el último gran profeta no es Jesús, pero sí que al menos reconocen a Jesús como profeta. Eso nos evidencia que el Medio Oriente de la antigüedad y comienzos de la Edad Media, pues fue un mundo muy agitado desde el punto de vista religioso y que realmente el cristianismo fue de todos estos movimientos de comienzos de la era cristiana, el único que saltó las barreras orientales. El Islam lo haría más tarde, desde luego. Bueno, tenemos varias preguntas. Vamos a ir, vamos haciendo un poco precisos y concisos para que podamos llegar a todas y no nos pase lo de hace 8 días que se nos fue hora y pico en el programa. Okay. En el Evangelio de Marcos, como en los demás sinópticos, Jesús conoce a Simón Pedro, Andrés, Juan y Jacobo cuando estaban en su trabajo. Pero según Juan, todos ellos habían sido previamente discípulos de Juan y éste les había dicho de que era el que él había anunciado, cuando anunció lo de que es el Cordero de Dios. ¿Cómo se puede combinar ambas perspectivas?
No es fácil combinar estas perspectivas en los evangelios porque cada uno de ellos escribe conforme a una tradición distinta que ha recibido, que sin duda algunas son tradiciones naturalmente que se basan en hechos reales, pero como ya están muy desdibujados por el tiempo para nosotros de hace ya 20 siglos y ya eso es de otro mundo muy diferente, a veces el concordismo resulta realmente difícil por no decir imposible. Es evidente que Jesús en sus comienzos, al ser presentado públicamente por Juan el Bautista, Jesús debió durante algún tiempo, por lo menos aunque fuera breve, estar vinculado con los círculos de Juan el Bautista. Entonces, en este sentido, no tendría nada de extraño que Jesús reclutara, vamos a decir así, sus primeros discípulos precisamente de los discípulos de Juan, porque ya estaban predispuestos a creer que el Mesías iba a llegar tal como Juan había anunciado. Ahora, como decimos, intentar concordar siempre datos de diferentes tradiciones de los evangelios es una tarea muy ardua, muy complicada y que no siempre la sabemos hacer bien, pero no porque sea falso lo que ahí se dice, sino porque el tiempo, el decurso del tiempo, pues se ha hecho muy largo y se ha desdibujado pues bastante la perspectiva que podrían tener en un principio los relatos de los evangelios, que a lo mejor eran más fáciles de entender en este sentido para los contemporáneos, sin duda. En una de sus cartas, Simón Pedro dice de que Marcos es su hijo, Juan Marcos que es su hijo. Podríamos pensar que es literalmente hijo biológico de Pedro, teniendo en cuenta de que los evangelios dicen de que Pedro estaba casado cuando Jesús sana a su suegra. ¿Qué te parece, Tellería? Bueno, no es necesario que se entienda así por una razón. Pedro, lo que sabemos del apóstol Pedro, era natural de Betsaida en Galilea. Mientras que Juan Marcos era de Jerusalén y la familia de Juan Marcos en Jerusalén, pues parece ser que era conocida, ¿no? Cuando se habla de este tipo de filiaciones, por ejemplo, San Pablo también llama, me parece, a Timoteo hijo suyo en algún caso, o también a alguna otra persona que ahora no recordamos en este momento, no se refiere a que fueran hijos biológicos, no es una paternidad biológica, sino más bien una paternidad espiritual. Pero esto no era solamente una costumbre de los apóstoles, era una costumbre muy general entre los judíos e incluso en algunas otras culturas, ¿no? De manera que muchas veces los discípulos de alguien pues recibían una serie de adopción por parte de sus maestros, ¿no? Que es como si los considerasen sus hijos. Es un tipo de filiación espiritual no forzosamente carnal, ¿no? Bueno, y en el caso de Pedro y Marcos, pues es evidente que entre ellos no debía haber ningún parentesco, eran de zonas completamente distintas, ¿no? Ahora, eso sí, el apóstol Pedro era muy bien conocido en los círculos de Jerusalén, naturalmente, e incluso parece ser que la casa a la que se dirige Pedro cuando es liberado milagrosamente de aquella condena a muerte que pesaba sobre él, bueno, pues esa casa parece ser que es la casa de Juan Marcos, que es donde se reunía, si no toda la iglesia de Jerusalén, una buena parte. Había una relación, evidentemente, pero no una relación sanguínea. Otra curiosidad, Juan Mari, ¿por qué bautizaba el Bautista en el río Jordán? ¿Era la única fuente de agua o por qué exactamente? Bueno, es una pregunta que siempre ha llamado mucho la atención y me alegro de que se nos plantee hoy, ¿no? O sea, vamos a decir lo que no es el bautismo de Juan. A ver, el bautismo de Juan no es nuestro sacramento del bautismo. Ha habido en otras épocas, ahora no, pero en otras épocas no muy lejanas, pues grandes discusiones sobre esto, ¿no? Si era valor sacramental, no tenía el valor sacramental, no tenía el valor sacramental el bautismo de Juan que el que nosotros tenemos. Lo que el bautismo de Juan significaba era, por encima de todo, un deseo de purificación
y también una manifestación de arrepentimiento. Es un bautismo de arrepentimiento, un bautismo de purificación muy al estilo de las comunidades esenias que vivían precisamente en el desierto de Judea también, y con las cuales sin duda Juan el Bautista tuvo forzosamente algún tipo de contacto y tal vez algún tipo de relación. ¿Por qué era el Jordán? Bueno, el Jordán, si miramos bien un mapa de Palestina, o de la Palestina antigua, o del Estado de Israel y el Medio Oriente actual, realmente el Jordán es la única corriente de agua digna de este nombre que hay en aquel país, ¿no? Entonces, era lógico que se empleara aquel río, porque era precisamente el lugar donde habían tenido lugar pues algunos acontecimientos importantes de la historia de Israel. Por ejemplo, el paso de los israelitas, una vez llegados a la tierra de Canaán, que iban a conquistarla, pues pasan el río Jordán de una forma pues milagrosa, según recuerda el libro de Josué. Y en el libro, uno de los libros de los reyes, concretamente el libro segundo de los reyes, se nos narra la purificación de Naamán, el sirio, de su lepra, que había tenido lugar también en el río Jordán, que era el río por excelencia de Israel. Aparte del hecho, digamos, evidente y lógico, que era la única corriente de agua digna de este nombre, el río Jordán tenía también un significado simbólico, un significado teológico para el pueblo de Israel, que lo hacía el escenario idóneo para que Juan proclamara el arrepentimiento y para que Juan pues bautizara con este bautismo de purificación, una purificación que tenía como finalidad prepararse para la llegada definitiva del Mesías. ¿Y era necesario que Jesús pasara por el bautismo de Juan? ¿Tellería? También es una pregunta que es muy importante y que se la han planteado muchos realmente. Si nos fijamos bien, el Evangelio de San Marcos, y con él los otros que van a seguir, que se van a basar en él, como decíamos, el Evangelio de San Marcos no indica ninguna razón por la cual Jesús tendría que ser bautizado, ¿no? Lo que presenta el Evangelio de el Evangelio de Marcos, que es el que estamos viendo, es un israelita que es Jesús de Nazaret, que acude a la llamada de Juan en el desierto, pero no porque Jesús tuviera necesidad de arrepentimiento, ni porque tuviera necesidad de purificación. Es muy evidente que lo que el evangelista Marcos pretende con todo este episodio del bautismo de Jesús, hay que tener en cuenta que todo lo que escriben los evangelistas, San Marcos el primero, siempre tiene una ideología previa, siempre tiene un trasfondo ideológico de base. Lo que quiere mostrar el evangelista es a Jesús en uno de sus rasgos más significativos. Es decir, Jesús quiere ser uno con los demás. Jesús quiere ser uno con el resto. Jesús no desea desmarcarse. Jesús es israelita, como todos los que estaban allí. Jesús se reconoce a sí mismo como un miembro del pueblo fiel de Dios, y por lo tanto él también desea, juntamente con sus hermanos en la fe, con sus hermanos judíos, él desea también pasar por ese bautismo que indica para los demás purificación, para los demás arrepentimiento, pero para él su plena identificación con el resto del pueblo. ¿Qué vio Jesús al ser bautizado? Es interesante que el Evangelio de Marcos diga que es Jesús quien lo ve. Los otros evangelios van a decir que también lo va a ver Juan. Marcos no indica exactamente ese detalle, no le interesa, pero sí que le interesa que sea Jesús quien vea pues esa imagen del Espíritu que desciende sobre él, y sobre todo esa voz que él escucha, que es la voz del Padre, ¿no? La voz del Padre, que lo que está haciendo es refrendar y ungir
a Jesús con el Espíritu para la misión que va a llevar a cabo. Es decir, lo que nos encontramos en el Evangelio de Marcos con este hermosísimo cuadro que ha sido tantas veces representado incluso por el arte, ¿no? De un Jesús que sale del agua o un Jesús que está en el agua y que ve al Espíritu que desciende sobre él y que escucha la voz del Padre. Ahí lo que tenemos es ni más ni menos que la primera imagen o la primera representación de la Trinidad en la literatura cristiana, ni más ni menos. San Marcos nunca va a utilizar la palabra Trinidad, desde luego no aparece en ningún escrito del Nuevo Testamento. Eso es un concepto forjado más tarde en la historia del cristianismo. No mucho más tarde, pero no está en el Nuevo Testamento claramente explicitado. Pero, sin embargo, aquí ya, en este escrito, que es el primer escrito que hace referencia directa a la vida y la obra de Jesús, el ministerio de Jesús se va a iniciar con una imagen puramente trinitaria. ¿Por qué crees, Tellería, que Flavio Josefo, escritor antiguo, sobre todo en sus antigüedades judaicas, habla de Juan el Bautista por un lado y de Jesús por otro, pero no establece ninguna relación entre ellos, como si no tuvieran o si no hubieran tenido nada que ver el uno con el otro? ¿Por qué crees? Bueno, Flavio Josefo es contemporáneo, por ejemplo, de un hecho muy importante que es la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿no? Tomada por las legiones de Tito Flavio Vespasiano, que luego sería emperador. En ese momento era, digamos, César, el hijo del emperador Vespasiano, pero sería emperador después, ¿no? Bueno, Flavio Josefo es contemporáneo de todos estos hechos y en esa época, en la época en que Flavio Josefo escribe, él ya diferencia bien lo que son los cristianos de lo que son los judíos. Aunque él sea consciente, porque debía además conocer a más de uno, aunque él sea consciente de que muchos cristianos, sobre todo los que viven allí en Palestina, son judíos de origen, son judíos incluso de profesión de fe, porque en aquellos momentos no siempre estaba claro cuándo ser cristiano y cuándo ser judío. Para muchos era una continuación normal, para muchos cristianos que eran de origen judío era la continuación normal de su fe, ellos nunca pensaron en una ruptura. Pero Flavio Josefo ya distingue a ese grupo especial de judíos del resto. Y Flavio Josefo evidentísimamente enmarca a Juan el Bautista en un contexto judío, puramente judío, no cristiano. Sabe muy bien, tiene sin duda buena información. Parece ser que Flavio Josefo se informó y se documentó muy bien antes de escribir sus obras, tanto las antigüedades de los judíos, como las guerras judías, los dos. Se informó muy bien de cómo estaba la situación por el país, de todo lo que había por el país. Desde luego es una de las mejores fuentes de información histórica que tenemos sobre esos momentos. No hay mucha información, la de Flavio Josefo es fundamental. Flavio Josefo había, sin duda alguna, escuchado acerca de Juan, tal vez conoció incluso a discípulos de Juan, pero no los veía probablemente como algo distinto del judaísmo. Al contrario, el elogio tan grande que hace Flavio Josefo de Juan el Bautista es porque lo considera realmente un profeta, un siervo de Dios. Lo que Flavio Josefo dice de Jesús, hay que decir también aquí una pequeña aportación también sobre esto. Lo que Flavio Josefo dice de Jesús, lo que se llamó en otras épocas el Testimonium Flavianum, si mal no recuerdo, pues eso ha sido puesto en duda por bastantes estudiosos, que han dicho que no es exactamente eso, sino que eso que leemos ahí son interpolaciones posteriores de copistas cristianos que aprovecharon la ocasión para decir, ay, mira, pues está hablando aquí de Jesús, pues voy a añadir yo más, ¿no? Parece ser que ese Testimonium Flavianum, bueno, pues no es exactamente de puño y letra de Flavio Josefo. Que Flavio Josefo, sin duda alguna, o escuchó hablar de Jesús, o sabía o tenía noticias de quién había sido, seguro. Hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de leer pues lo que probablemente habría sido el Testimonium Flavianum auténtico, ¿no? Sin todos esos añadidos
que la crítica actual pues atribuye hoy a copistas cristianos. Bien, pues según ese testimonio flaviano, así supuestamente reconstruido original, pues Flavio Josefo hablaría de Jesús como un personaje importante, incluso como un profeta judío, ¿no? Pero él no iría más allá, ¿no? Y aunque hubiera dicho sí que los cristianos lo consideraban el Mesías prometido y tal, que probablemente no tendría problema en haberlo dicho, pero no quiso ir más allá porque él tampoco conocía más. Ahora sí conocía, como decimos, lo suficiente como para saber que eran un grupo distinto de Juan el Bautista y no les debió ver ninguna relación. Anteriormente, cuando decías que Jesús no necesitaba el bautismo o que el bautismo de Juan no equivale al bautismo sacramental nuestro, tenemos una pregunta y dice, ¿crees que se podría hacer un paralelismo entre la circuncisión de Cristo y su bautismo, que no necesitaba ninguno de los dos, pero se sometió? ¿Crees que pueda hacerse bien este paralelismo? Sí, sin duda, sin duda. Además, fíjate, la imagen es muy bonita. Jesús fue circuncidado porque era judío. Y porque para cualquier varón judío, y la familia de Jesús eran judíos practicantes, ¿no? Tanto José como María, además judíos piadosos, judíos fieles, sin duda alguna de aquellos círculos que llamaban los pobres de Israel, los anabim, es decir, los más piadosos, pues para ellos era imposible imaginar que un niño, un varón, no fuera circuncidado. El ser circuncidado era por decir así, su sello de judaicidad. Jesús era realmente israelita, ¿no? El Hijo de Dios, lógicamente, al encarnarse en María en un momento determinado de la historia y en un pueblo determinado de la historia, bueno, pues evidentemente se somete voluntariamente a todo aquello que ese pueblo tiene como normas distintivas o incluso como normativa religiosa. La sumisión de Jesús, si lo queremos llamar así, al bautismo de Juan, que eso no lo hacían todos los judíos, eso solamente lo hicieron unos cuantos, aunque fueran muchos, ¿no? Como dice también el Evangelio, que era una gran cantidad, pero no eran todos. Eso sí que es un rasgo voluntario de Jesús, de decir que él quiere identificarse con aquellos que buscan la preparación para la llegada del Mesías y para la llegada del reino de Dios. Ese es un acto totalmente voluntario de Jesús que, como hemos dicho también, tiene como finalidad presentarlo una vez más como lo que llamaba Isaías el Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús quiere ser uno con nosotros y no solamente por nacer en un pueblo determinado y someterse al rito de la circuncisión, que era lo propio de aquel pueblo, sino que también se quiere someter voluntariamente a esa identificación con los israelitas que esperaban claramente la llegada del Mesías. Él está allí porque es uno de ellos y porque quiere ser uno de ellos, efectivamente. Bueno, también tenemos unas cuantas preguntas, pero van fuera de tema, entonces las dejamos para próximos programas. Sí, vamos si tocamos esa temática de la que se nos ha preguntado. Así que a la vez también pedimos disculpas a nuestros oyentes que nos han enviado tipos de preguntas que van fuera de tema, pues no las podemos sacar porque si no. Yo sé que surgen muchas preguntas ahora que hablamos de Marco y queremos saber todo de Marco, pero para eso intentamos cuadrarlo allí en bloques, con temática, para que vaya un poco redirigido en esta dirección. Así que, bueno, Tellería, entonces vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de este bloque de hoy de Jesús y Juan el Bautista. Conclusiones. Una conclusión, haríamos simplemente una conclusión que creemos que podría más o menos englobar todo, ¿verdad? Que sería Jesús no apareció en la escena pública del pueblo judío, en la escena pública de Israel y del mundo, evidentemente, sino de la mano de aquel a quien Dios había escogido para esa misión muy concreta. Dicho de otra forma, Juan el Bautista fue el siervo de Dios, el siervo muy especial que Dios había escogido para presentar al mundo al Mesías. Amén.
Bueno, queridos hermanos, de esta forma llegamos al final de su programa La Palabra Hoy, como siempre, agradeciendo a nuestros oyentes, a los hermanos que son fieles a este programa, que están pendientes incluso hasta de sus repeticiones en sábado y también en miércoles por la mañana. Están pendientes para volver a refrescar los conocimientos. Gracias también a todos los que comparten con nosotros sus preguntas, sus aportes, sus inquietudes, ya que esto es lo que enriquece también el programa. Gracias a los hermanos que nos escuchan a través de las aplicaciones, los que nos escuchan a través de la página web de Radio Anglicana y aquellos también que nos ven y nos escuchan en la transmisión de vídeo, tanto en la web como también en la página de Facebook. Así que muchísimas gracias y también pues les animamos a dentro de 8 días a que puedan seguir con nosotros en estas reflexiones del Evangelio según San Marcos. También agradeciendo enormemente a nuestro hermano en Cristo, el reverendo Tellería, por este tiempo que dedica para nosotros, por estos conocimientos que comparte con nosotros, que son de mucho bien para el pueblo de Dios. Así que muchísimas gracias, Juan Mari, y muchas bendiciones para ti y para la familia. Gracias a todos vosotros y como tú muy bien has dicho, Noel, muchísimas gracias a estos radioyentes que tienen no solamente la amabilidad de escuchar y seguir el programa, sino también tienen el gran acierto de enriquecerlo con sus aportaciones. Muchísimas gracias. Totalmente. Así que recuerden, queridos hermanos, que aproximadamente dentro de unos 15 a 20 minutos ya estará disponible en nuestro canal de YouTube de Radio Anglicana este vídeo ya estará disponible ahí para que puedan escucharlo cuantas veces deseen y también pueden escuchar el programa anterior y de esa manera también enriquecerse más y mantener y continuar con el hilo de estas reflexiones en torno al Evangelio según San Marcos. Ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos dentro de 8 días si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.